El gobierno ahora admite que están casi en quiebra y el techo de la deuda no es donde termina la historia, es donde apenas comienza. Voy a explicarte esto en un simple y rápido paso. Empecemos por repasar el bucle de la perdición de QT y en realidad antes de ir ahí, el editor muestra este escandaloso informe de la Oficina Presupuestaria del Congreso que en realidad dice que el gobierno podría quedarse sin dinero para este mes de julio. Absolutamente increíble. Pero volvamos al gráfico. Empezamos en 2000, va hasta la fecha de hoy. A la izquierda vamos de 0 a 5 billones. La cantidad de reservas bancarias que están en el sistema, los balances de la Fed del sistema bancario comercial. Quiero señalar que antes de la CFG alrededor de 40 billones con una B. Pero cuando llegamos, digamos, 2021, alcanza un pico de 4 trillones de dólares. 4 trillones. Con una T. Y recientemente ha bajado, pero sigue rondando los 3 billones de dólares. Y puede que te estés diciendo, George, ¿por qué es tan importante? Permítanme explicar. Echemos un vistazo a lo que la Fed hizo antes de la CFG. Digamos que tenían la tasa de interés a un día alrededor de 4%, con 40 mil millones de dólares en reservas en el sistema. La Fed no pagaría intereses por estas reservas y había una cantidad muy pequeña en relación con la masa monetaria de 2. De hecho, editor, mostremos el gráfico donde podemos ver que la oferta monetaria M2 fue alrededor de 7.5 billones con solo 40 mil millones de reservas bancarias. Y por cierto, este número incluye dinero en efectivo de la bóveda. ¿Qué significa esto? Bueno, esto crea un entorno en el que los propios banqueros tienen que competir por tus depósitos, debido a que usted está prestando sus básicamente reservas bancarias a ellos. Eso es lo que necesitan y lo estás haciendo a una tasa más barata que la que pueden obtener de los otros bancos, según lo establecido por la Reserva Federal. Así que en este escenario, digamos que la Reserva Federal antes de la CFG fija la tasa diaria en el 5%. Los bancos están dispuestos a pagarte en tu cuenta de depósito, digamos, un 4.8%. Así que el Joe promedio tiene que tomar una decisión. Dejas el dinero en el banco y cobras el 4.8% o compras una letra de tesoro a 5.5%. No son cifras exactas, solo las utilizo para ilustrar el concepto, pero continuemos hasta después de la CFG, donde tenemos 4 billones de dólares en reservas bancarias en el sistema. Esto crea un ambiente donde los banqueros no necesitan tu dinero, no necesitan tus depósitos, están absolutamente llenos de reservas. Y puesto que no necesitan tus depósitos, no competirán por ellos, dándote un tipo de interés más alto. Así que lo que tenemos hoy es que la Fed, digamos, toma las tasas al 5%, pero los bancos solo están dispuestos a pagarles un mísero 50 puntos básicos. Observen cómo el delta ha aumentado masivamente donde estaba antes de la CFG, así que ahora el Joe promedio tiene una opción: o mantiene su dinero en el banco a un 0.5% de interés, o compra letras del tesoro o lo pone en un fondo monetario al 5%. Una vez más, estos son números aproximados, pero obviamente el Joe promedio va a comprar T-bills. Y esto nos lleva directamente al bucle de la perdición de QT. Miren eso, la magia de la edición. Bien, ahora mismo el Joe promedio es prácticamente el único comprador de bonos del tesoro. Editor, adelante y muestra el gráfico donde podemos ver que casi todas las entidades que estarían involucradas en la posesión de bonos del tesoro están reduciendo la cantidad de estos que tienen a su balance, a excepción del inversionista minorista americano, es decir, el Joe promedio. ¿Por qué lo hacen? Vuelve a lo que decíamos antes, porque hay un diferencial de tasas tan extremo entre lo que les pagan los bancos y lo que pueden conseguir con algo como un treasury. Bueno, vamos a pensar en esto. En este momento la Fed está en el proceso de hacer un ajuste cuantitativo. Ustedes saben de ver mis videos que simplemente cuando la Fed está
permitiendo que estos bonos del tesoro salgan de su balance general, bueno, la Fed no está comprando más bonos del tesoro. ¿Quién? Bueno, eso significaría que Janet Yellen, cuando está emitiendo más y más bonos del tesoro, estos tienen que ser absorbidos por el sector privado o, en otras palabras, entidades que no son la Reserva Federal. Bien, entonces tenemos eso, pero también tenemos que entender que cuando la Reserva Federal está haciendo esto, volveremos sobre el bucle en un segundo, en realidad están reduciendo el tamaño de su balance, por lo que están reduciendo la cantidad de reservas bancarias en el sistema, así que en algún momento esas reservas se reducirán a un nivel y no es el de 40.000 millones, es mucho más alto que eso, donde los banqueros tienen que competir por esos depósitos, como lo hicieron en nuestro ejemplo anterior, antes de la CFG. Cuando eso sucede, el Joe promedio pasa de ser un comprador de bonos del tesoro y toma esas unidades monetarias y va directamente de nuevo a su cuenta de ahorros, con la que se siente mucho más cómodo porque es mucho más líquida, entre otras razones. Y eso significa que no hay comprador para los bonos del tesoro, por lo que esas tasas de interés suben. Y esa es la premisa del bucle de la perdición de QT. Vamos a repasar eso. Como dijimos, en este momento el Joe promedio toma sus ahorros, los convierte en bonos del tesoro y luego la Reserva Federal está reduciendo el tamaño de su balance, la reducción de la cantidad de reservas bancarias en el sistema y al mismo tiempo tu borracho e insolvente tío Sam, es decir, el gobierno está emitiendo más y más de estos tesoros que tienen que ser absorbidos por una entidad distinta de la Reserva Federal. Eso significa que el mercado tiene que absorber mucha más oferta y ahora mismo el único postor en el mercado es el Joe promedio. Así que vamos a suponer que la Reserva Federal continúa el endurecimiento cuantitativo hasta el punto en el que los bancos tienen que empezar a competir por esas reservas y eso significa que las tasas de interés se dispararán porque Joe va de los bonos del tesoro de nuevo a las cuentas de ahorro y luego no hay comprador en la parte larga de la curva de los tesoros. Digamos que el tesoro a 10 años pasa del 3.5% en el que está hoy aproximadamente al 7%, solo como ejemplo. Pregúntense, ¿qué pasaría con las tasas hipotecarias? ¿Qué pasaría con el mercado inmobiliario? ¿Qué pasaría al mercado de valores? Como ustedes saben, lo más probable es que implosionen. Así que editor, adelante y muestra el gráfico en el que podemos ver que hay una correlación directa entre los ingresos fiscales recibidos por el gobierno y los precios de los activos. Así que si los precios de los activos se hunden, eso significa que hay menos ingresos para el gobierno. Y entonces esto crea un ambiente en el que la pobre Janet Yellen aquí está sosteniendo un cartel que dice necesito dinero, porque ahora hay tan pocos ingresos fiscales que van a sus arcas, es decir, el TGA. Así que los déficits explotan. Bueno, esto nos lleva de vuelta básicamente donde estábamos al principio, donde el borracho insolvente tío Sam tiene que emitir más y más y más de estos bonos del tesoro en un mercado donde podría no haber un comprador. Las tasas de interés suben, los precios de los activos bajan aún más, los ingresos fiscales bajan, el problema del déficit de Janet Yellen se vuelve aún más extremo y el ciclo continúa repitiéndose una y otra vez, llevándonos directamente al abismo fiscal y económico, y ese es el bucle de la perdición de QT. Así que la principal conclusión es que el gobierno está admitiendo ahora que podrían estar completamente en quiebra en julio de este año. Y el techo de la deuda o el aumento del techo de la deuda de ninguna manera arregla el problema. Porque esto es lo que realmente debería preocuparnos. El techo de la deuda al final del día es un juego de niños. Para más contenido que te ayudará a construir riqueza y prosperar en un mundo de bancos centrales fuera de control y grandes gobiernos, echa un vistazo a esta lista de reproducción aquí y nos vemos en el próximo video.